Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este viernes 6 de febrero, viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este viernes leemos el libro del Sirácides, capítulo 47, versículos 2 al 11. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, Él le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero y restaurar el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre 10,000 enemigos y lo bendecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar, que con sus voces hicieron armoniosos los cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario desonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio un trono glorioso en Israel. Por sus méritos le sucedió un hijo sabio, que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos, porque Dios pacificó sus fronteras, le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Ya el día de ayer, en la lectura del primer libro de los Reyes, veíamos el final de la vida de David, cómo había llegado al final su vida y cómo daba sus últimas recomendaciones a Salomón, su hijo, que lo va a suceder como rey. El día de hoy estamos leyendo el libro del Sirácides, que nos muestra en cambio una oda a David, a todo lo que ha sido y todo lo que representa David. Y es interesante analizar efectivamente la vida de David, no desde una perspectiva de aquel que todo lo hizo bien y que fue maravilloso, sino de aquel en el cual Dios ha obrado tantas maravillas. Fíjate las primeras palabras que hemos leído, como se aparta la grasa para los sacrificios. Se aparta la grasa para poder realizar los sacrificios. Así fue escogido. Entonces, ¿qué es lo primero que se elogia de David? El haber sido elegido por Dios. El haber sido elegido por Dios entre los hijos de Israel. ¿Cuál es la grandeza verdadera de David? La grandeza verdadera de David es la misión que el Señor le ha otorgado. Esa es la mayor grandeza. No las obras que ha realizado, ni la falta de pecados, porque sabemos que David tiene muchos y muy serios pecados, pero ha sido elegido por el Señor. Y entonces lo que se elogia en primer lugar es eso, cómo el Señor ha querido obrar a través del rey David. Y esto lo tenemos que tener sumamente claro. ¿Por qué? Porque Dios ha querido escoger a David para de su descendencia sacar al verdadero Rey del universo, Jesucristo nuestro Señor, hijo de David.
como lo van a profesar tantas veces en el Evangelio. Hijo de David, es decir, descendiente de David. Fíjate cómo los evangelios siempre van a destacar de una manera tan elocuente esto, mostrándonos efectivamente que Jesús venía de la línea de David. Y venía de la línea de David, nos dicen las Escrituras, a través de José, ese que es el padre adoptivo de Jesús, que no es padre carnal, que es padre adoptivo, y que sin embargo le ha transferido efectivamente esa herencia davídica. Muchos dicen que María también era de la línea de David, pero esto lamentablemente o afortunadamente o no sé, no lo conocemos a través de las Escrituras. Una persona puede decidir creer, no, yo creo que María también era descendiente de David. Muy bien, qué bueno, no hay ningún problema, absolutamente ningún problema. Yo puedo creer si quiero eso, pero lo creo no de acuerdo a las Escrituras, sino porque me acojo a diferentes corrientes, me acojo a diferentes personas que han manifestado sus visiones y lo que sea. Pero a través de las Escrituras, ¿quién conocemos que él da la línea de David a Jesús? José. ¿Qué hacía David? Él jugaba con leones como si fueran cabritos, con osos como si fueran corderos. Y entonces se nos recuerda esa proeza tremenda que inicia en la vida reconocible de David. Joven aún mató al gigante, a Goliat, de una pedrada. Lo derribó. ¿Y por qué? ¿Por qué logró esta victoria? Porque invocó al Dios Altísimo. Porque es Él, el Dios Altísimo, el que le dio fuerza a su brazo para aniquilar a aquel poderoso guerrero. De nuevo entonces volvemos a esa acción de Dios a través de David. ¿Y qué es entonces lo que ha hecho David? Bueno, pelear contra los enemigos, pero siempre confiando en el Señor. Fíjate cómo nos lo dice el libro del Sirácides. Por todos sus éxitos daba gracias al Dios Altísimo y lo glorificaba. Amaba con toda el alma a su Creador y le entonaba canciones de alabanza. Al final del día, esto debería ser lo único que nos debe importar sobre el resumen de nuestra vida. Dar gracias a Dios por todo lo que sucede en mi vida. Dar gracias a Dios por todas las cosas buenas y también por todas las cosas malas. Por todo, dar gracias al Señor. Glorificar al Señor. La obra más maravillosa que podemos tener en nuestra vida es amar con toda nuestra alma a nuestro Creador y alabarlo. Entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar. Fíjate qué precioso es esto. ¿Por qué? Porque nos dice que de las obras más maravillosas que hizo David fue darle realce a la liturgia, realce al rito de alabanza al Señor. Qué bonito es cuando nos tomamos en serio el dar esa alabanza al Señor, el participar en la liturgia, en participar de la Santa Misa, en participar de ese acto sublime de culto. Y por eso dice que celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. Esto hacía que en el santuario resonaba desde el alba las alabanzas al Señor. Y entonces entendemos, por esto, por ese amor profundo de David a Dios, es que el Señor le perdonó sus pecados. No nos dice en ningún momento, David fue un hombre que no pecó, que no hizo absolutamente nada malo. No, la historia de David, como hemos dicho, es una historia de un hombre elegido por Dios. Pero ese ser elegido por Dios no ha hecho que deje de ser pecador. Ha pecado y ha pecado con profundidad, pero a la vez se ha arrepentido. ¿Por qué? Porque amaba al Señor. Porque amaba al Señor. Fíjate cómo la historia de David entonces es una historia de redención. Tú y yo también somos elegidos. Y tú y yo también podemos acercarnos al Señor
pidiendo perdón por nuestros pecados y sobre todo queriendo amarlo con toda nuestra alma. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado, y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable con a los antiguos. Pero Herodes insistía: es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Quiero iniciar la meditación sobre este evangelio fijándonos en una frase que aparece casi al final de lo que hemos leído. Cuando la hija de Herodías le dice a Herodes: quiero que me entregues en este momento, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista, San Marcos nos dice que el rey se puso muy triste. Fíjate en la expresión, muy triste. Pero ¿qué tipo de tristeza es esta? ¿Qué tipo de tristeza es esta que, a pesar de estar muy triste, debido a su juramento y a los convidados, es decir, a lo que pensaran de él, no quiso desairar a la joven y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan? ¿Qué tipo de tristeza es esta? Es una tristeza falsa, es una tristeza hipócrita, es una tristeza manipuladora. No es una tristeza verdadera. No es una tristeza verdadera. Y hay que hacer un examen de conciencia porque no se trata de mirar a los otros, como nos gusta hacer siempre. Mirar a los otros, mirar a los otros. Se trata de mirarme a mí y tener mucho cuidado con esas falsas tristezas, con esas tristezas manipuladoras, con esas tristezas que son puro engaño. ¡Ay, qué triste que estoy! Y es una tristeza que no me lleva a ningún lado. No me lleva a cambiar absolutamente nada. No me lleva a tomar decisiones correctas. Estoy muy triste por esta situación. ¿Y qué hago? ¿Qué hago
aparte de decir que estoy muy triste o hacérmela apesadumbrado o incluso llorar por mi tristeza, si no hay una acción valerosa, si no hay una acción verdadera, si no hay un deseo de cambiar, entonces, ¿de qué estamos hablando? De la tristeza de Herodes. Bueno, es una tristeza inútil. Es una tristeza absolutamente inútil. Fíjate en las conversaciones que se escucha entre las personas. Como muchas veces escuchamos, ay, qué tristeza, uy, qué pena me da ver el sufrimiento de los demás, qué tristeza me da ver el hambre de los demás, qué tristeza me da ver la pobreza, qué tristeza me da ver la miseria. Y esa tristeza, ¿en qué se convierte? ¿Hacia dónde me mueve? ¿Cómo mueve mi corazón? No, solo estoy triste, me da tanta tristeza ver a los mendigos en la calle, me da tanta tristeza ver a ese niño pobre, me da tanta tristeza esto, me da tanta tristeza aquello. Pero nada se transforma en mi vida, nada se transforma en mi corazón y sobre todo, nada resulta de esa tristeza. Esa es una tristeza que no sirve para nada, porque es falsa. Se dice al inicio del Evangelio que la fama de Jesús se extendió y llegó hasta Herodes. Y le dijeron muchas cosas de quién podía ser Jesús. Entre esas locuras, ¿cuál estaba? Que Jesús era Juan el Bautista. Y entonces Herodes, oyendo todo lo que decían de Jesús, dice, no, yo creo que es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. ¿Quién puede pensar una cosa así? Muy sencillo. El egocéntrico. El egocéntrico siempre va a encontrar como respuesta a las cuestiones simplemente lo que sea más loco, da lo mismo, con tal de que él esté al centro. El egocentrismo. No, es que yo le corté la cabeza a Juan el Bautista. ¿Y por qué le cortó la cabeza? Bueno, Herodes había mandado apresar a Juan. ¿Por qué? Porque Herodes se había casado con Herodías, que era la esposa de su hermano Filipo. Y Juan el Bautista le había dicho con claridad, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Y nos dice el Evangelio que Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan. Un gran rencor. ¿Por qué? Porque Juan había dicho la verdad sobre el matrimonio. Porque Juan le había dicho la verdad. Qué terrible es ver efectivamente cómo muchas personas alimentan el rencor a aquellos que les dicen la verdad. Aquellos que les dicen la verdad. ¿Y de dónde sale el rencor? Es que me duele. Me duele lo que me dices. ¿Y por qué te duele lo que te dice? Porque es verdad. Pero entonces tú tienes un problema, no quieres aceptar la verdad. Y te produce rencor el aceptar la verdad. Después podemos entrar a discutir que si el modo era el adecuado o no era el adecuado, pero eso da exactamente lo mismo. Lo primero que tenemos que saber descubrir es si yo soy capaz de escuchar la verdad o soy de aquellos que guarda rencor al escuchar la verdad. Si soy de aquellos que guardo rencor al escuchar la verdad, estoy en el nivel de Herodías, estoy en el nivel de Herodes. Y entonces llega el cumpleaños de Herodes, da un gran banquete y la hija de Herodías hace un tremendo baile. ¿Qué tipo de baile? Es que no es difícil imaginárselo. Y entonces viene la última reflexión que podemos hacer en este día. Qué tremendo es que por la lujuria de uno, otro tenga que perder la cabeza. Porque por la lujuria de Herodes, Juan el Bautista ha perdido la cabeza. Pero esto se da, Por la lujuria de uno, se destruye hogares,
Se destruye la vida de una familia, se destruye la vida de los hijos, se destruye la unidad familiar. Qué terrible es ver cómo la lujuria efectivamente puede llevar a tanta destrucción, no solo personal, sino cortar la cabeza a quien sea. ¿En favor de qué? De mi propio placer personal, de sucumbir a los deseos carnales. Por eso es tan bello e importante esforzarnos y luchar por la pureza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz día.